A partir del año 2006, cuando Enrique Peña Nieto tomó mañosamente la presidencia de la República Mexicana, hemos visto una obsesión por volvernos a todas y a todos emprendedores, ¿no? Porque todas las personas que vivimos en este país tengamos claro que ser emprendedor o emprendedora es lo mejor que podemos hacer por el mundo. Esto se debe no a una ocurrencia de Enrique Peña Nieto, sino a una recomendación que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizó en 2002 a sus países miembros. Desde luego hay un consenso que la OCDE, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas estas personas que, bueno, estas organizaciones financieras que son el brazo más fuerte del neoliberalismo a nivel global, todas estas han hecho consensos a partir de los cuales se dan recomendaciones hacia los países miembros, recomendaciones que tienen que seguirse tal cual y que de hecho se siguen tal cual en los países miembros como México. Los argumentos que nos dan acerca del emprendimiento es que este genera recursos, que los emprendimientos son beneficiosos para la sociedad y que contribuyen al desarrollo económico. Además, nos enseñan que las personas emprendedoras son increíbles y que siempre tenemos que aspirar a ser como Steve Jobs o Carlos Slim, etc. Entre estas recomendaciones hay una muy particular que se refiere a fomentar el espíritu empresarial en las mujeres. Y bueno, lo que se nos dice es que de este modo se van a solucionar las problemáticas de desempleo que las crisis del capitalismo han traído consigo. Es muy bonito escuchar este discurso y es extremadamente atractivo este papel de ser emprendedoras. Sin embargo, en los hechos concretos, en la vida real, el emprendimiento no ha sido capaz de solventar los problemas que trae consigo el desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque además de ser una sociedad con un fuerte índice de desempleo, somos una sociedad que vive bajo las políticas neoliberales de recortes y de apretar el sector público en materia de educación, salud pública, todo lo que conlleva la seguridad social. Entonces, lejos de solventar el desempleo, lo que hace todo este proyecto neoliberal es generar más desempleo y además dejarnos sin seguridad social, ¿no? Lo cual agudiza los problemas de las personas y sobre todo de las mujeres, por ejemplo, en este país. ¿Por qué o cómo pueden ustedes saber que lo que estoy diciendo es cierto? Busquen la tasa de fracasos en los micronegocios. El 80% de los micronegocios en este país fracasan. Forbes, estos intelectuales de derechas, lo que nos dicen es que los micronegocios fracasan porque la gente no es lo suficientemente emprendedora, porque no tienen aptitudes emprendedoras, y entonces para solventar ese problema vemos también una obsesiva formación de emprendedores en todo el país, ¿no? Hay acciones muy concretas, hay por ejemplo acciones de la Subsecretaría de Educación Pública, de la SEP, de Educación Media Superior de la SEP, en las cuales todas las prepas o todo el bachillerato de la Secretaría de Educación Pública de México tiene que tener formación de emprendedores. Y entonces lo que les enseñan es lo que ustedes pueden corroborar en sus centros de trabajo. Este universo discursivo de la proactividad, la asertividad, la resiliencia, el liderazgo, las competencias, etcétera, etcétera, ¿no? No es que las palabras por sí mismas sean malas. Lo que pasa es que estos discursos son utilizados de la forma pues menos agradable para quienes trabajamos, ¿no? O sea, tú eres proactiva,
entre más trabajes y mejor resuelvas las cosas. Eso implica a veces quedarte a trabajar horas extras sin remuneración, ¿no? Eres asertiva si, por ejemplo, no estás quejándote todo el tiempo, sino que resuelves o dices de la mejor manera las cosas. Lo que implica en la mayoría de los casos, pues no decir cuando no estás de acuerdo con algo. El liderazgo, ¿no? Tan sonado y tan rimbombante en esta lucha del capitalismo por perpetuarse, que es básicamente pasar por encima de los demás, ¿no? Y es un liderazgo enseñado de esa manera, que además después te exige poder trabajar en equipo. Educamos a la gente en una banquita, ¿no? Sin posibilidad de compartir los problemas y las soluciones, y luego les pedimos que trabajen en equipo, les exigimos que sean líderes y luego les pedimos que trabajen en equipo. Y bueno, todas estas cuestiones ustedes las pueden corroborar, claro, en su propio bolsillo, pero además, les comento, hay una economista que trabaja desde la perspectiva de género increíble, que les recomiendo mucho que sigan. Se llama Carmen Ponce Meléndez y publica una videocolumna en CIMAC Noticias que se llama Monedero. Ella nos explica que los llamados micronegocios, o esta cosa del emprendimiento en las mujeres, representan el 38.2% del empleo femenino. Es decir, alrededor de 3.8 millones de mujeres son trabajadoras por su cuenta y riesgo. O sea, yo soy emprendedora porque me salgo a vender algo en las mañanas y otra cosa en las tardes, pero eso también implica que yo soy responsable de mi seguridad social. Solamente 7 de cada 100 de estas personas, de estas mujeres, son empleadoras, o sea, solamente 7% tienen capacidad de contratar a otras mujeres, ¿no? Mientras que en los hombres esta proporción crece al 22.9%. Más de la mitad, o sea, el 69 de cada 100 mujeres, no cuentan con un local para desempeñar sus actividades. Y bueno, 3/4 partes, o sea, 74.8%, tienen ingresos mensuales que van de 1 a 5 salarios mínimos. Es decir, en la mayoría de los casos, estas condiciones son de supervivencia ante el despojo y la feminización de la pobreza y la precariedad laboral. No son historias de éxito como nos quiere contar el actual gobierno, toda la bola de organizaciones financieras, organismos financieros internacionales que nos dicen que está increíble emprender. No nos cuentan, por otro lado, que para hacerlo hay que tener un capital social, económico, cultural, a veces, ¿no? Para que nuestros emprendimientos tengan éxito, y me parece que es muy importante visibilizar cómo estas condiciones nos precarizan laboralmente y nos obligan a quedarnos calladitas, ¿no? Calladitas nos vemos más bonitas. Eso es todo por hoy y espero que les haya gustado pues enterarse de esto. La verdad a nadie le gusta, pero tenemos que decirlo de vez en cuando. Que estén bien.